parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en flor y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegando los criados del padre de familias le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo es que tiene cizaña? Les contestó: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron entonces los criados: ¿quieres que vayamos a quitarla? No, les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otro hasta la siega. El tiempo de la siega diré a los segadores: tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo en mi grano. Vamos escuchando hoy, queridos fieles, esta santa parábola que sale de los labios de nuestro Señor. Y con términos muy sencillos se digna nuestro Señor a explicarnos un problema que, estando explicado, se lo sigue preguntando la humanidad y hasta la fecha. Desde tiempos antiquísimos, desde tiempos de los filósofos como Epicuro, en tiempos de los calvinistas, de San Agustín, de donatistas, seguían haciéndose esta misma cuestión, la cuestión de la coexistencia en el mundo y en la iglesia del bien y del mal. ¿Cómo es posible que teniendo un Dios tan bueno, que lo que ama es el bien y además es omnipotente, es todopoderoso, cómo es que siendo tan bueno y omnipotente deja que haya mal en el mundo y que haya mal en la iglesia, que se supone que es santa? Una de las notas de la Iglesia Católica es la santidad. Por la mañana hablábamos un poco cómo es que en el mundo puede abundar, y no solo cómo puede, sino la necesidad de que abunde el mal en este mundo y qué de bueno saca Dios y por qué lo permite. Y además en la iglesia. La iglesia debería estar repleta de santos. Porque dice el Catecismo San, si lo hemos leído alguna vez, si lo sabemos un poco, que todos deberíamos. La iglesia es santa porque santo es su fundador, santa su doctrina, santos los sacramentos y santos muchos de los que la conforman. Muchos deberíamos ser santos, todos, pero muchos lo son, muchos no lo somos. Entonces es una nota de la iglesia. Entonces, pero es evidente que en la iglesia no hay en todos sus miembros santidad, y hoy más que nunca. En otros tiempos incluso santos se conocían entre ellos, que tenían incluso fenómenos místicos, que la gente sabía curaciones incluso. La gente sabía que esos eran santos y entre ellos se conocían. Había tantos en el mundo, en comparación a lo que tenemos hoy, que era patente esa santidad en la iglesia, miraros por donde quiera. Pero hoy estamos en un tipo de apostasía, para empezar, donde se redujeron el número de los que conformamos el rebaño de la iglesia, el cuerpo de la iglesia, se reduce también la gracia. Porque aunque somos católicos, aunque tiene nuestro Señor su presencia todavía entre nosotros, aunque tenemos los sacramentos, hoy por hoy es mínima la vida de gracia de la gente. La vida es mínima, se ha reducido tremendamente la vida de la gracia, la vida sacramental. ¿Y cuántos vamos a comulgar? Simplemente con eso, a eso me voy. ¿Cuánta gente de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que han acudido hoy a la iglesia? Durante todas las misas comulgaron, ¿y cuántos asistieron sin comulgar? Desde ahí arrancamos. Una vida sacramental y además, sobre todo, muy sobre todo, el nexo del cielo con la tierra, que es el Papa, no está. Entonces, claro que hay un montón, muchísimas gracias que se van a cortar, y lo sentimos hoy. Porque son tiempos de apostasía, de este no es un Pentecostés donde salen a la calle apóstoles, obispos, sacerdotes, se convierten en multitudes con solas palabras. Hoy no es el tiempo, no es ese periodo de la iglesia, en tiempos de agonía. Pues hoy lo vemos, y creer, y aún así, aunque la iglesia está abarrotada de los que no somos santos, gente impía, aunque esté abarrotada, eso no quiere decir que deje de ser santa la iglesia, o que por el hecho de una persona no ser santa, no ser buena, una persona ser mala, tenga que ser apartada de la iglesia. Imagínense que pasa eso. Si alguien lo piensa, que hoy hasta la fecha quien lo piensa, son herejías. La iglesia ya condenó eso en tiempos de San Agustín, él mismo lo defendía, en tiempos de Calvino, un protestante. No, si no es santo, si es malo, entonces está apartado del reino de la iglesia. No es cierto, es una mentira, va contra la piedad de nuestro Señor. ¿Por qué no es así? Porque Dios es misericordioso. Decía San Agustín defendiendo esta verdad. Hay quienes están dentro de la casa de Dios, pero no son de su casa. No son de su casa, así como los que hay, que están dentro de la casa de nuestro Señor y son de Él. Hay los que no lo son, pero aún así están dentro. Y tienen que estarlo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Si no fuera misericordioso, nuestro Señor actuaría así como lo pensaba esta gente.
¿Cómo? Sí, sencillo. Imagínate tú y yo, que somos pecadores, cometiendo un pecado, dejando de tener santidad en nuestra alma, que nos apartara Dios de la iglesia. Sería horroroso con un solo pecado, como lo hizo con Adán, como lo hizo con los ángeles. Con un solo pecado, ¿cuál esperanza habría? ¿Quién se salvaría? ¿Quién se podría salvar? Entonces Dios lo permite. Oiga, pero bueno, que aleje esas almas y que se vayan al rebaño entre la gente que sí es santa. Que los aleje nuestro Señor y ya que se conviertan, que vuelvan. Ahí radica un problema tremendo, porque alejándolos de la iglesia, sí, eso, Dios obedeciera ese capricho, alejando a la gente mala, a la gente impía de la iglesia, la aleja de la pura vez sin piedad. No, que se cure ella solo, sin sacramentos, sin gracia, sin vida de iglesia, no se va a curar. Va contra la misericordia de nuestro Señor. Nunca se va a reformar lejos de la fuente de esa cura, nunca lo va a hacer. Entonces aquí nos tiene nuestro Señor no como un museo de santos, nos tiene como enfermos en el hospital esperando la cura. Para eso estamos en la iglesia, para curar nuestras almas y hacerlas santas, ofreciendo a nuestro Señor la salud para incorporarnos con los santos, para incorporarnos con los sanos. Y además, si Dios apartara a la gente mala de la iglesia, le privaría de tantísimas gracias a los que no lo son. ¿Cómo? Sí, Señor, los privaría de gracias tremendas, porque hay un montón de gracias en la vida espiritual, muchísimas, un cúmulo tremendo, que solo se alcanzan tolerando, sufriendo lo otro. Tolerando y sufriendo lo otro. Tremendas materias de santificación hay en la tolerancia, en el de tolerar los defectos ajenos con paciencia. Virtudes que ahí radican justamente, que no se pueden lograr sin el trato con la gente que nos son malos. No se podrían, Dios tendría que privar a tantas almas que se han santificado en la paciencia, se han santificado en la misericordia, en la caridad, en la mortificación, en el silencio exterior e interior. Les privaría Dios de esa corona, el martirio. No habría mártires, nadie tendría esa corona en el cielo. No habría mártires, porque si todos son buenos en el mundo, en la iglesia, ¿quién va a martirizar a alguien? ¿Quién se va a atrever a ponerle la mano a otro? No habría esa gloria. No la habría. Entonces Dios tolera eso y además sabe sacar. Como decíamos, así Dios, si los hombres que somos tan malos podemos usar cosas buenas y hacer siendo malos usar cosas buenas y dar malos frutos, Dios hace lo inverso. Dios de las cosas malas que surgen del hombre sabe sacar cosas buenas que pagan con creces el tolerar ese mal. Pagan con creces el tolerar ese mal. Y ponemos ese ejemplo del orfebre que mezcla el oro con la paja. El oro, el material precioso, con basura que es la paja. Oye, como algo tan indigno como la paja va a estar mezclado con el oro. Es necesario eso. Porque el oro debe recibir ese calor, porque es violencia para el oro. Debe recibir ese calor para purificarse. Si es que queremos un oro fino, tiene que purificarse a fuerza de calor. Esa basura que se pone le va a dar el calor necesario, le va a dar la violencia necesaria para que se acrisole y se purifique. De otra forma, no vamos a tener oro puro. Dios tiene que permitir ese mal en ese mundo, el mal en este mundo. Gente como Epicuro, un filósofo, un pensador que daba el trilema, se llama, que hasta la fecha sigue sonando y mucha gente pierde la fe por eso que dijo este hombre. Desde ahí empezó esa falla en la fe. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios que dicen amar, al Dios en el que dicen creer. Este hombre decía, si Dios quiere evitar el mal y no es capaz, si no es capaz de evitar el mal, entonces no es omnipotente, entonces no es Dios. Entonces, si es capaz, si Dios es capaz de erradicar el mal del mundo y no lo hace, entonces es malo. ¿Y cómo un Dios va a ser malo? Y si es capaz de erradicarlo y desea erradicarlo, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué sigue existiendo el mal en este mundo? Y finalmente, si ni puede erradicar, ni puede sacar todo el mal de este mundo, ni quiere hacerlo, entonces Dios es malo, es malvado. Y si es malvado, si no es bueno, porque la perfección es buena, si no es buena, entonces no existe. Entonces la gente, resumiendo eso, bueno, es que si Dios es bueno, ¿cómo puede haber mal en este mundo? ¿Cómo puede ser indiferente Dios al mal que sufre tanta gente inocente en este mundo? Entonces Dios no existe. Que hasta la fecha sigue siendo media en la gente. No conocen al Dios que dicen amar. Para empezar, el mal no es algo que brota de las manos de nuestro Señor, como si fuera una criatura el mal. El
mal no es una cosa sensible. El mal no brota. Dios en su eternidad dijo, bueno, aquí está el hombre, aquí está todo lo bueno que he hecho, ahora voy a crear el mal. No, Señor. El mal procede del mal uso de la libertad que Dios dio al hombre. El mal uso, el abuso de la libertad que nosotros tenemos. La libertad no consiste en ver si hago el bien o el mal, consiste en ver en qué mejor bien voy a hacer, cuál es el bien mayor que voy a elegir. No deberíamos tener derecho a buscar el mal, porque el mal, el hacer el mal a otro, el hacer el mal a sí mismo, es algo desordenado que nadie en su sano juicio debería buscar. Entonces, el del uso malo que el hombre le da a su libertad procede del mal. De ahí procede, no procede de Dios. Porque Dios le dio algo bueno al hombre que es su libertad. Si hiciéramos caso a la acusación de esa gente, si Dios fuera bueno, si Dios existiera, eso sería bueno. Y si sería bueno, arrancaría el mal de este mundo. Dios, para arrancar todo el mal de este mundo, nos tiene que arrancar la libertad. Para poder arrancar a Dios el mal que existe en este mundo, tiene que arrancarnos la libertad. Y seríamos unos autómatas que solamente hacemos el bien, pero autómatas. Tendría que destruir esta naturaleza que Él creó y arrancar la naturaleza humana, un elemento esencial que es la libertad. Seríamos lo mismo que una piedra, que una planta sin voluntad alguna. Y no tendría caso, porque Dios quiere ser amado, conocido voluntariamente. Amado y conocido voluntariamente. Y además, si fuéramos eso, unos robotitos que vamos sin voluntad, no podríamos llegar al cielo. ¿Por qué? Por una cuestión de justicia. El cielo, queridos fieles, es una gracia tremenda, sobrenaturalísima, que sobrepuja la naturaleza que tenemos. Sobrepuja. No le vamos a pedir una piedra que razone sobre su existencia. No le vamos a pedir una piedra o una planta que cree que ella construye una máquina. No le vamos a poder pedir eso, porque no es consciente. Es algo que está encima de su naturaleza. Así el hombre, el cielo, algo tan sobrenatural y eterno, está muy por encima, infinitamente encima de una naturaleza como la del hombre. Entonces, para recibirla tiene que merecerla. Tiene que merecer el cielo, pero nadie puede merecer nada si no tiene voluntad. Imagínense ustedes que una persona tiene en su mano una marioneta, voltea a ver a la marioneta y le dice, ¿sabes qué? Tírate al piso. Y arroja con su mano la marioneta. Ah, mira qué obediente. ¿Qué mérito tiene? Ninguno, tú mismo lo hiciste. La marioneta no se mueve, no se va a arrojar al piso, ni puede ser obediente, porque no tiene voluntad, no tiene movimiento. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a merecer el cielo si no tenemos voluntad? ¿Cómo Dios va a deshacer una naturaleza para erradicar el mal entre ellas? No. Entonces, y además, esto tendría razón lo que acusan a Dios, si Él se quedara realmente de brazos cruzados ante el mal de este mundo. Si Dios al final de cuentas cada uno se va con la apariencia que quiso dar, haciendo el mal a otros pero ocultándolo, y que nadie se dé cuenta de lo que hay realmente en nuestro corazón, razón tiene. Tendría razón esa gente. Dios sería malo, sería malvado, sería injusto, pero no es así. Dios hace justicia, queridos fieles, pero no momentánea, no terrena. Dios hace justicia eterna. Va a hacer justicia cuando venga en el juicio final a convocar a vivos y a muertos, a todos los hombres, de todas las generaciones, de todos los tiempos y lugares, a llamarlos a la vida y empezar a poner delante de los ojos de cada persona el veredicto que dio en el juicio. Ustedes van a ver, cuando venga ese juicio, van a ver el juicio de este cura, el veredicto que Dios le dio a este cura, y le van a decir, el Padre Bernardo se salvó por esto, se condenó por esto, y delante de los ojos de todos ustedes van a estar esas obras que entre Dios y yo quedaron, buenas y malas. ¿Por qué? Porque una persona que se la pasó haciendo mal a medio mundo en su paso por esta vida y murió y creyeron todos que era bueno, no podía quedarse así, sería injusto, y Dios no es injusto. Dios va a hacer justicia, queridos fieles, tiene que hacer justicia. Entonces, si deja a nuestro Señor ese mal en este mundo, volviendo a esto, es porque va a sacar bienes mayores, sabe sacar bienes mayores nuestro Señor, y lo hace realmente. Hay males, queridos fieles, que son necesarios, males necesarios. Vean ustedes, por ejemplo, de lo que decimos del martirio. No existiría la gracia tremenda. Sepan ustedes que un mártir cuando muere no pasa ni por el purgatorio. Su sangre le hace pasar directamente al cielo, borra los pecados que haya cometido, borra la culpa de ese pecado y llega al cielo. El que muere con la gracia del martirio. No habría ni un solo mártir
si no hubiera un opresor, si no hubiera un persecutor, alguien que persigue la fe y la fe en los que la crean. El fuego, por ejemplo, si viéramos, no, pobre leño, pobre leño, no, que no se haga ceniza, pobrecito. Es un mal que le va a pasar a ese pedazo de leño y se va a reducir a las cenizas y va a sufrir violencia, esa naturaleza vegetal, va a sufrir violencia, el aire se va a enrarecer, va a tomar un elemento que es el oxígeno y se necesita, no, pobre aire, no. Un bien mayor que es el fuego para calentar a una criatura, para cocinar el alimento de una criatura es necesario, ese mal es necesario. Y tantísimas gracias que Dios sabe que se necesitan. Si Dios arrancara todo mal de este mundo, nos privaría de bienes tremendos, de gracias tremendas de la virtud. Impediría a nuestro Señor muchísimos bienes, arrancando el mal de este mundo, muchísimos. La corona de tantísimas virtudes que hoy por hoy podemos llegar por ellas al cielo. Y además, ¿cómo llegaríamos al cielo? ¿Ofreciendo qué? ¿Ofreciendo qué cosa? El cielo se merece, se gana pulso, queridos fieles. Y además Dios sería un tirano, se arrancara la libertad del hombre. Ahí sí sería un tirano. Y el mundo lo acusa de que no, Dios es un tirano. Mentira. El tirano no te deja ejercitar tu libertad de ninguna manera. Y sin ley aplica su capricho sobre los gobernados. Y eso no es Dios. Dios te deja optar por el bien o por el mal. Dios te deja voluntariamente llegar a Él, buscarlo y conocerlo o no. No te vas a morir. Si hoy pierdes la fe, dejas de venir los sacramentos, pierdes tu vida de oración, la gracia, todo, no se va de la tierra y te va a tragar el toque de la tierra. No, Dios te va a dar oportunidad todavía como lo ha hecho hasta ahora, como lo sigue haciendo nuestro Señor. Eso sí, tienen que castigar el mal. No es un tirano el que castiga el mal y el que premia el bien. Es un justo. Y eso es nuestro Señor. Por eso empecemos a ver, queridos fieles, todo lo que sufrimos en este mundo como venido de nuestro Señor. Como venido de nuestro Señor. Y como esa gente, ¿no? Que Dios saque los malos de este mundo. Y si tú eres un malo, porque la maldad no solamente es ser defraudador, ratero, violador, un saqueador, no, un asesino, no solamente eso. Cuando yo a mi prójimo soy la causa de su molestia, de su enfermedad, de su pobreza, de su dolor, de su ira, también soy malo, también es un mal que le estoy dando al otro. Dios me debería arrancar de este mundo también. Ya somos cizaña, no somos trigo. Que Dios hasta eso sabe sacar a esa persona que le estamos haciendo ese mal, tal vez Dios le da la gracia para sufrirlo con paciencia, se está santificando, pero yo no soy el medio. El medio es esa gracia que Dios le da. Yo soy el que le estoy haciendo la vida imposible, que me estoy condenando por eso. Entonces, cuidado. El argumento de esa gente tendría muchísimo peso si no hubiera un juicio final. Y lo hay, queridos fieles. Lo creamos o no. Si no lo crees, ya te va a llegar, no esperes mucho. Te va a llegar ese juicio. Por eso supliquemos a nuestro Señor que nos dé la gracia de entenderlo, que tiene consecuencias eternas ese juicio, que hoy por hoy tenemos esos hilos de la eternidad. Dios nos pone en nuestras manos esos hilos de nuestra eternidad. Si quiero salvarme o no, si quiero orar por mi salvación o no, con consecuencias eternas. Esa gente que dice, no, el cielo y el infierno están en este mundo. No es cierto, porque si el cielo estuviera en este mundo, en las alegrías que tenemos en este mundo, vaya porquería que sería entonces. Sería horroroso el cielo. Si estuviera en este mundo, piensen en cualquier felicidad que hay acá. Estar con esposo, esposa, en familia, con mis padres, con lo que quieran, riqueza, salud, estabilidad, lo que quieran, cualquier felicidad en este mundo. Es corta, intermitente y perecedera. Y cualquier bien en este mundo, por más apetitoso que sea, acaba hartando. Y si en eso consistiera el cielo, sería una porquería. Y si en esta vida consistiera el infierno, sería maravilloso, porque por más males que podamos sufrir en este mundo, se acaban esos males. Y bueno, valdría la pena, pero no, Señor, el infierno es eterno como el cielo, como esa felicidad que no se acaba, una felicidad eterna, que no harta. Esa felicidad es la que nos invita a nuestro Señor. Esa es la consecuencia eterna. Esta vida no es el cielo y el infierno, queridos fieles. Esta vida es el puente, de esas dos eternidades. Y el que decide hoy por hoy soy yo mismo con mis acciones, con lo que haga, lo que deje de hacer.
Soy yo el que lo decido, y nuestro Señor pone, como tanto decimos, en nuestra mano esa pluma con la cual vamos a escribir el veredicto final de nuestro juicio. Se salvó, se condenó, hoy mismo lo podemos hacer. Tengámoslo en cuenta, empecemos a vivir así, queridos fieles, que esas verdades se graban en nuestra mente, en nuestra conciencia en todo momento. Para ver esta lucha, saber que no es un castigo, esta lucha es el tiempo de gracia para llegar al cielo. Y tiene que costar. Estamos caminando hacia una cima y a la cima no se llega hacia abajo, es cuesta arriba y va a costar. Por eso empecemos a pensar eso y a corazón nuestra alma, pero esos puntos en donde más nos cuesta, donde más le hacemos la vida imposible al prójimo, donde nos la hacen a nosotros. Señor, te lo ofrezco y trato de no hacer lo mismo, no hacer lo mismo. Ese resentimiento, ese juicio que tengo, Señor, te lo voy a ofrecer, porque si tú fueras igual que yo, ya estaría condenado desde hace mucho tiempo. Y Dios no lo hace, sigue siendo misericordia. Y hoy, una vez más, nos recuerda esas verdades. Otra vez más, otro domingo que nos recuerda esas verdades. En otro domingo más, queridos fieles, que nos vayamos a la casa sin frutos, estériles otra vez, e llevar una vida como si no hubiera un Dios. Pues empecemos a reflexionar y supliquemos a Dios esa gracia, de que esas verdades grabadas a fuego en nuestra alma se traduzcan en obras. Empecemos a orar de aquí a nuestra muerte, para que sea una muerte, como dice el adagio latino, tal es vida y tamos, como es la vida y la muerte. Si fue cerca de nuestro Señor, recibiéndolo constantemente, así va a ser la muerte. El dulce día donde nuestro Señor nos recibe en su eternidad. Un Dios amoroso, un Dios que se ha visto amado durante todo nuestro paso por este mundo. Que Dios nos conceda esa gracia. Algo no le puede ser. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.